Podríamos decir que para transmitir un mensaje utilizando un lenguaje visual, tenemos que interpretar los elementos del diseño y los podemos agrupar en elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Los elementos conceptuales están formados por el punto, la línea, el plano y el volumen. El punto, por ejemplo, indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y fin de una línea y es donde dos líneas se cruzan. La línea, en cambio, es cuando un punto se mueve y su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene largo, tiene posición y dirección y está limitada por puntos. Además, forma los bordes de un plano. El plano es el recorrido de una línea en movimiento. De esa manera se puede hablar de que una línea se ha convertido en plano. Por otro lado, el plano tiene largo y ancho, pero no tiene grosor, tiene posición y dirección, está limitado por líneas y define los límites extremos de un volumen. El volumen es el recorrido de un plano en movimiento. El volumen tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. Y en un diseño bidimensional, obviamente que es ilusorio. Podríamos decir que los elementos conceptuales no existen de hecho en sí mismos, pero sí parecen estar presentes. Los elementos básicos conceptuales se interrelacionan. El punto en movimiento se transforma en línea, por ejemplo. La línea en movimiento se transforma en plano y este en volumen. Pero los elementos visuales son aquellos que van a permitir que los elementos conceptuales se materialicen a través de la forma, de la medida, del color y de la textura. Los elementos visuales forman la parte más importante de un diseño, porque son los que realmente vemos. La forma es lo que podemos ver, es lo que podemos percibir, es la identificación principal. La medida es el tamaño. Se puede, obviamente, medir, es decir, es mensurable y se puede comparar. El color es lo que permite distinguir las formas y muchas veces distinguir lo cercano, lo lejano, lo que está al lado de. La textura es la característica de la superficie de una forma. Entonces, los elementos visuales materializan los elementos conceptuales. Cuando dibujamos en un papel, empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. Le damos grosor, le damos una medida. Además, tenemos los elementos de relación, que son los que gobiernan la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Por un lado tenemos la dirección y la posición, y por otro lado el espacio y la gravedad. Podríamos decir que la dirección y la posición pueden ser percibidos y en cambio el espacio y la gravedad pueden ser sentidos. La dirección, obviamente, que depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura, arriba, abajo, al medio. Las formas ocupan un espacio y el espacio puede estar ocupado o vacío, puede ser pleno o ilusorio para sugerir una profundidad. Y la gravedad no es tanto visual, sino que es más bien psicológica. A través de lo que vemos sentimos una sensación de pesadez o liviandad, de estabilidad o inestabilidad de los elementos que conforman el diseño. Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño. Estarían formados por la representación, el significado y la función. Por ejemplo, cuando una forma deriva de la naturaleza o de algo hecho por el ser humano, es representativo, como lo que estamos viendo en la imagen. Todo diseño transporta un mensaje, todo diseño tiene un significado. Todo diseño sirve a un determinado propósito, cumple una determinada función. Entonces podríamos definir que dentro del lenguaje visual
Es importante interpretar que hay distintos elementos de diseño y que debo conocerlos y trabajarlos en función de ello. Por un lado están los elementos conceptuales en sí mismos, que se materializan a través de lo visual. Luego los relaciono entre sí y los ubico en el espacio, le doy una posición, los direcciono. Y obviamente busco un objetivo, cumplo una función, represento o transmito un mensaje. Los invito a que continúen leyendo el apunte teórico, realicen las actividades y observen todos los videos tutoriales para seguir trabajando en Adobe Illustrator.